titular del Superior Tribunal, la primera mujer en el Superior Tribunal de la provincia, y también la defensora general, dos mujeres en cargos tan altos dentro de la justicia, hablan muy bien de Jujuy. Y también que en el público creo que tenemos mayoría de mujeres, así que hay que celebrar eso porque es un paso muy importante que muestra Jujuy en cuanto a la igualdad y a equiparar las cuestiones de género. Ahora bien, agradecer al doctor Alejandro Castellanos, que es un gran amigo, con el cual tenemos muchas coincidencias respecto de esto. Yo siempre digo, no hay un solo tipo de sistema acusatorio, y tuve la suerte de, en el camino profesional, cruzarme con alguien que tiene una línea de pensamiento muy similar a la mía, un compromiso incuestionable y también infinito, por decirlo de alguna forma, respecto a que salga bien un sistema sin ningún otro interés de que salga bien. A mí me consta esto porque fue una de las grandes ayudas que tuvimos en la implementación del sistema federal durante 4 años, combatiendo un montón de resistencias que había, que son naturales, porque cuando venimos de un sistema que en nuestra cabeza funciona, ¿por qué lo vamos a cambiar? Y por más de que tengamos la noción o haberlo visto de que está bien que cambiemos, instintivamente a nivel neurológico nuestro sistema nos previene, nos dice no, es por acá el camino, entonces siempre queremos volver atrás, siempre queremos hacer preguntas que no tenemos que hacer o queremos avanzar sobre cuestiones que ya no está bien que avancemos. Un poco la idea de este encuentro es ceñirnos a esta etapa que es un poco desdibujada en todos los sistemas. Es muy difícil comprender el alcance y ceñirse a lo que representa la etapa intermedia o el control de acusación. Hay lugares, otras jurisdicciones donde se han anclado en esta parte, donde todas las causas que llegan a la etapa intermedia mueren en la etapa intermedia, pero mueren de una forma mala, porque nunca se termina el trámite y se terminan prescribiendo. Y la peor respuesta que puede dar el Estado a una persona que fue víctima de un delito es la prescripción. Por más que yo en este momento estoy dentro de la defensa penal y es un éxito para la defensa, pero es un éxito que sale amargo, porque no es que logramos sacar a una persona con un solo descendiente en función de su no autoría, sino por una falla o un error en el sistema. Así que, de nuevo, empiezo por las ramas y esto está mal. Así que bueno, vamos a empezar ahora. La estructura que les planteamos con el doctor Castellanos es ir entrando de a poco en los supuestos del artículo 365 en adelante, contarles experiencias de otras jurisdicciones, como se fueron dando. Pueden interrumpir cuando quieran, pueden preguntar lo que quieran, si hay algún reproche pueden hacerlo también, saludos, insultos, lo que quieran. Somos los que, o son los que están en las audiencias todo el tiempo, se conocen de hace años. También es importante esto, no llevar a un terreno personal las cosas que pasan en las audiencias, que es muy difícil, pero es muy importante poder hacer esa diferencia, que una cosa es lo que ocurre en la audiencia, pero cuando termina la audiencia todos somos colegas, somos vecinos, nos vemos en otros lados, es una sociedad relativamente pequeña, así que eso también es importante por una cuestión de convivencia, de buena convivencia profesional, es importante separar los términos. Bien, Alejandro, ¿qué te parece si empezamos por la importancia del control de acusación? Bueno, yo podría arrancar directamente por el temario, como lo plantea Ariel. Lo primero me gustaría conocer con quién estamos charlando hoy. Acá no se trata de nadie que viene a contar su experiencia y ustedes escuchan. Se trata de evacuar las dudas que esto genera a menudo, entonces uno tiene que saber con quién está hablando. Pregunto, a ver, así tipo general, disculpen que tengo que poner relación porque yo soy bastante mayor que ustedes, entonces me cuesta por ahí identificarlos. ¿Cuántos pertenecen al Ministerio Público de la Defensa? ¿Pueden levantar la mano? ¿Y al Ministerio Público de la Acusación? ¿Y cuántos están dentro de la estructura jurisdiccional propiamente dicha? Y dentro de la estructura
estructura administrativa de la Oficina de Gestión de Audiencias o Oficina Judicial? ¿Hay abogados de libre ejercicio profesional presentes en la sala? Y dentro de ese conglomerado de 5 agrupaciones que nombré, ¿hay alguien a quien he dejado afuera? No, todos estuvieron incluidos. Bien. Eso marca un auditorio heterogéneo, un conversatorio heterogéneo. Porque el desafío, que un poco venimos a traer con Ariel, es no que ustedes conozcan la experiencia que nosotros tenemos para darle, sino que ustedes nos digan cuáles son los inconvenientes que advierten en el uso frecuente del sistema a pesar de que recién arrancan. ¿Y por qué es importante? Porque la lógica es que uno sigue haciendo las cosas de la manera que las hacía habitualmente. El sistema cambia, pero uno tiene una resistencia, como bien le decía Ariel, a operar esos cambios en la práctica, porque vuelve a su zona de confort. Abandonar la zona de confort no es algo fácil. Abandonar la zona de confort es todo un desafío, uno tiene miedo de quedar mal. Cumplimos funciones o roles o tareas que la sociedad mira buscando cierta ejemplaridad. Y tenemos miedo de que el ejemplo que vamos a dar termine siendo un ejemplo frustrante. Cometer un error. Ahora quedamos grabados en la audiencia, ¿no? Antes en el sistema escriturario, digamos, revisábamos el proyecto que hacía el empleado pasaba al prosecretario, jefe de despacho, de ahí iba el secretario se lo llevaba al juez, ya estaba depurado. ¿Por qué? ¿Por dónde va el proyecto? Por este lado, listo, bárbaro, tráeme que te lo firme y se fue. Eventualmente, si la causa es más compleja, parábamos la pelota, levantábamos la cabeza como Redondo jugando en el Real Madrid, disculpen, pero yo me acuerdo de jugadores de hace 10, 15 años. A ver, ¿a vos te pasa un poco eso? Bien. Bueno, ahí está. Es decir, realmente parábamos la pelota, mirábamos, hacíamos las correcciones y después salía. Entonces, para cuando se notificaba la resolución, había operado una serie de filtros que donde el error se depuraba. Hoy la audiencia no tiene filtro, no tiene ningún filtro. Y el juez no sabe con qué se va a encontrar en la audiencia. Llega a la audiencia y se encuentra con 2 personas, alguien de la acusación, eventualmente acompañado por un querellante, o la oficina de la víctima, si tiene ese rol, digamos, como querellante en el proceso, y del otro lado tiene a la defensa pública o particular. Y dentro de ese marco se da una controversia respecto de algún tema que requiere o reclama una decisión jurisdiccional. Para eso es la audiencia, para que el juez oiga el planteo que le lleven y les dé una solución. Esa es la mecánica. Olvídense del expediente, olvídense de la causa, olvídense de la burocracia, olvídense del trámite. Se terminó. No le piden al juez que sea un erudito. Y el juez no le pide a las partes que vengan a abundar en jurisprudencia, doctrina, citas. No. En el ámbito penal, lo único que el juez reclama es claridad en el establecimiento de los hechos, precisión en el señalamiento de los elementos indicados como evidencia, sobre todo estamos hablando de esta etapa, por eso no hablo de prueba, ¿sí? Contradicción, y sobre la base de que uno convenció más que el otro, la decisión se impone. Tendría que ver en el desarrollo del ejercicio de las audiencias, cómo las propias partes a lo largo de la audiencia se van dando cuenta si están ganando o perdiendo la disputa. A punto tal que cuando uno ve que los argumentos del otro fueron mejores, pide una nueva intervención para reforzar sus propios argumentos en la comprensión de que están perdiendo el caso. El caso tiene que ser la decisión que fueron a buscar del juez. El semblanteo de la cara del juez, que no estaba en el viejo sistema. La erudición de la contraparte. El desmantelamiento de los argumentos propios. Toda esa situación que se va dando, se va palpando a lo largo de una audiencia. Y está mal que esto sea así. El que pierde es malo en su función. El que gana es un genio. El juez que dicta una decisión que en realidad presenta deficiencias, ¿es malo como juez?
La respuesta a todas esas preguntas es no. La respuesta a todas esas preguntas es, este es el sistema. A veces, un fiscal en la etapa inicial del proceso no tiene elementos de contundencia para sustentar la aplicación de una medida cautelar sobre la libertad ambulatoria del imputado y por lo tanto no logra obtener una decisión favorable, o al revés. La defensa no alcanza a desvirtuar el peso argumental de la acusación. Ustedes le llaman acusación a la formalización de la imputación. Y por lo tanto, ¿qué sucede? Y que muchas veces esto se da en la audiencia de control de la detención. La defensa recién llega al proceso, mientras que la Fiscalía eventualmente tuvo todo un término de investigación que la defensa careció de él. No tuvo acceso ni siquiera al legajo de investigación, solo lo tiene a partir de la formalización de la imputación. Con lo cual es lógico que en ese momento no obtenga ningún beneficio y después resuelva sobre los escasos elementos que le plantean en la audiencia. Pero ¿cuál es la tónica? ¿Lo importante, lo relevante? ¿Quién gana o quién pierde? No. Lo importante es que las decisiones se adopten con fundamento y que el fundamento repose en aquellos elementos que las partes han proporcionado al juez en el marco de esa audiencia. Tan sencillo como eso. Un ejercicio intelectivo donde el razonamiento se construye a partir de aquellos elementos que se fueron volcando en la audiencia. Y a medida que van ganando practicidad, van incorporando, digamos, esas estrategias finas de por dónde argumentar, cuáles son los elementos de más difícil controversia por la contraparte. Bueno, todo esto lleva un ejercicio de varios años. Yo los aprendí con Ariel, ¿sí? Porque así como nos ven, en realidad es mucho más viejo que yo, ¿sí? Es más, digamos, esta es la devolución de gentileza que le hago, porque vieron que él dijo que había más mujeres que varones. Yo hice la cuenta así y me da igual. Ahí me di cuenta que como él sabe que yo me autopercibo mujer, ahí desnivelé la balanza, ¿sí? Pero bueno, esto lo saben los que han sido alumnos míos en la especialización, creo hay algunos, que, digamos, yo con tal de jubilarme a los 60 y no tener que llegar hasta los 65, a partir de ahora soy Alejandra para todos ustedes, ¿sí? Está claro. Esto es para esto, me viene claro, ¿no? Pero, ahora, ¿qué es la audiencia del control de la acusación? ¿Quién se desempeña como fiscal o como auxiliar fiscal o cumple una función o ha intervenido en ese rol en el marco de alguna audiencia de control de la acusación hasta ahora? ¿Vos? ¿Alguien? ¿Nunca has tenido una audiencia de control de la acusación? Los que están acá presentes, allá hay una mano que amaga a levantarse. Bien, ya tengo dos. Empecemos por la dama. A ver, ¿en qué consiste la audiencia de control de la acusación? Básicamente... Hay uno móvil. Si no, parate y eso se va a hacer que se te escuche más fácil. Sí, sí. Bueno, básicamente nosotros iniciamos las audiencias con todo lo que es el planteo de las acciones previas que realiza la defensa, la fiscalía. Bueno, ahí vamos a ver el decurso, cuáles son las etapas, cómo se estructura, cómo sería lo ideal, pero bien te sirve. Claramente ustedes empiezan por la articulación de las cuestiones previas. Pero ¿qué es la audiencia de control de la acusación? ¿Para qué existe en el proceso? Para poder filtrar una prueba que va a llegar efectivamente al debate. ¿Solamente la prueba? No, toda la acusación. ¿Toda la acusación en toda la sistema acusación. Para que ese caso pueda ser controvertido en debate y discutir cuáles son los acuerdos probatorios que se van a realizar, cuál es la prueba que efectivamente va a pasar y saber dónde está propiamente dicha la controversia. Perfecto. Ahí me gustó, por eso pedía la fiscalía. Y si yo le preguntara esto mismo a alguien que, digamos, participe de la estructura del Ministerio Público de la Defensa, ¿qué me respondería? ¿Para qué es la audiencia de control de la acusación? ¿Para qué va la defensa a la audiencia de control de la acusación? A ver, ahí había un montón de gente de la defensa. Sí, a Ivonne la vamos a dejar afuera porque pobrecita. Es más, en todo caso que ella tome nota, ¿quién no contesta? Acá me dicen Juan Pablo, pero Juan Pablo es de la fiscalía o no? No, gracias. Ah, perdón, Gracias. como había levantado la mano así. Ah, está bien, ahora sí. La audiencia y control de la acusación es el filtro que se realiza en la etapa de investigación, la etapa de debate oral. Y ahí vamos a establecer si la causa tiene probabilidad de llegar a
juicio oral y vamos a depurar todo lo que es el elemento probatorio que va a ser prueba en el debate oral, la evidencia con el debate, y además todo lo que es la calificación legal y de hecho, para que llegue algo limpio al debate, llegue lo que tiene que llegar al debate efectivamente y no otras cuestiones que no pueden llegar. Bien, fíjense cómo hay algunos matices, ¿sí? Ya la Fiscalía parecía que iba preparada por el inicio de la resolución a contestar las cuestiones preliminares articuladas por la defensa, mientras que la defensa va para tratar de filtrar la acusación de cara al desarrollo de la audiencia del debate. Ambas posiciones tienen miradas parcialmente distintas de un mismo fenómeno. Y si yo me preguntara a alguien que participa de la judicatura, hay alguien que participa de la judicatura, había varias manos levantadas. Sea juez o no, no importa acá. Seamos, si es juez, participa de una manera más directa, si no lo es, coadyuva. Doctora. Bueno, justamente, una vez posicionadas las partes, tanto la defensa como la Fiscalía, lo que hace el juzgado de control en esta audiencia de control de acusación es eso, o sea, establecer que este juicio pase lo más depurado posible al debate, limpio de todas las cuestiones previas, debilidades, excepciones, y con la prueba que efectivamente va a ser lo que le va a servir al juez de juicio para poder resolver esta causa. Y ahí va a depurar todo lo que sea previo, pero eso es una audiencia previa, es una audiencia que está intermedia con este objetivo. Perfecto. Hay una perspectiva más objetiva. ¿Doctor? Bien. ¿Tu nombre? Gastón Mercón. Gastón. ¿Te puedo decir Gastón? Dale. Yo todavía no tuve ninguna audiencia de control de acusación, pero esencialmente es ver si hay mérito para llegar al debate. Me gusta, es una nueva perspectiva. Esta referencia al mérito es algo que en Chile nos hicieron bastante hincapié cuando nos capacitaron. En la práctica, les diría que es de los aspectos que menos se examina, pero realmente debería examinarse. ¿Por qué? Porque en definitiva la audiencia de control de la acusación, y siempre va a ser discutible porque habrán visto que hay distintas posiciones al respecto, en realidad es una audiencia que lo que tiende a hacer es a preparar el debate respecto de una causa o acusación que el fiscal quiere llevar a esa instancia del proceso. Ahora, ¿qué es preparar el debate? El preparar el debate significa lo que cada uno de ustedes dijeron. Preparar el debate es ver si hay una acusación que ostenta suficiente mérito sustantivo de cara a que ese debate sea un debate fructífero. Preparar el debate significa depurarlo de aquellas situaciones que pueden generar causales invalidantes de la génesis del proceso y que por lo tanto llevaría a un debate que a partir del comienzo se caería por su propio peso. Preparar el debate significa revisar la acusación fiscal para ver si la acusación cumple con todos los requisitos de forma y de sustancia que son exigibles para que un debate realmente permita la discusión que todos esperamos ver en un juicio oral. Preparar ese debate significa señalar cuáles son las pruebas de las cuales las partes se pretenden servir, fijar las convenciones probatorias respecto a aquellos extremos sobre los cuales no va a versar discusión alguna, porque son hechos incontrovertidos. Preparar el debate significa determinar si el tribunal va a ser individual o colegiado. Preparar el debate significa determinar si es necesario que el acusado llegue a juicio con alguna medida cautelar que asegure su comparencia al juicio o si es innecesario imponer una medida de estas características. Fíjense cuántas cosas se engloban dentro de preparar el debate. Mal que nos pese, digo lo que cumplimos la función después de control de la acusación, nuestra función es la función de servirle a otro. No hacemos sentencias, salvo que haya un acuerdo abreviado. No resolvemos cuestiones propias del proceso, salvo que se dé ese debate, que las partes lo van a articular, si no nosotros no nos metemos. Sí tratamos de hacer un rol de mediadores, tener un rol proactivo en esa tarea, es decir, buscamos ver en dónde podemos eliminar puntos de discusión para que la discusión se circunscriba a aquellos aspectos que realmente tiene sentido
que las dos partes contraigan sus posiciones para que un juez la resuelva. Veo como que está levantando la mano. Decime. Sí, Por favor, cualquiera que quiera, levante bien la mano, no se queden ahí que parece que sí, que no, que sí, que no. yo pensaba, uno de los puntos que me parece más controversiales y sensibles en la audiencia de control de la acusación tiene que ver un poquito con dos cosas. Una es que no se puede debatir cuestiones que son propias del debate. Ahora, por otro lado, también tenemos un filtro de mérito, es decir, si el caso tiene o no proyección de condena. Y creo que esta es una asignatura pendiente hoy en la práctica judicial. Porque cuando se plantea la discusión de si el caso tiene proyección de condena, la respuesta siempre es, me está discutiendo algo que es propio del debate. Y yo entiendo que es un planteo que es absolutamente válido y necesario. ¿Por qué? Porque si nosotros sostenemos que en este sistema el corazón del proceso es el debate, no hay duda que eso es así. Este sistema tampoco funciona si todo va a debate. Entonces, si desde la audiencia de control de acusación abrimos esta puerta y sinceramos realmente lo que tiene o no proyección de debate, que es la práctica hasta ahora, las respuestas han sido bastante parecidas todas, ¿no? No podemos entrar en eso porque está discutiendo lo que vamos a debatir. Lo cierto es que también eso generaría, poniéndonos firme en eso, que no deba ser en la audiencia de control de acusación que se plantee, porque implicaría un paso antes donde el fiscal filtra, porque no nos olvidemos que el fiscal que tiene la llave de acceso. Entonces filtra lo que debe ser llevado a una audiencia de control de acusación y superar la primera etapa para pasar a la etapa intermedia. Entonces me explico el concepto, digo, claro. No termina siendo claro cuál es el criterio en esta zona que muchas veces se plantea como gris. Claramente hay una zona gris, la pintaste de maravillas, y dentro de esa zona gris, tu pregunta es dónde nos ubicamos. ¿Cuál obliga a hacer un poquito también de recuento histórico? El sistema tradicional, escritural o incluso el mixto que teníamos en el orden nacional a partir del Código Lebene, es decir, siempre se partía de la base de que el primer juez tenía que hacer una evaluación de mérito. Siempre los sistemas tenían esto. Era casi el juez del proceso y al final, en todo caso, pasaba al juez de sentencia o pasaba al tribunal RAN, de acuerdo a cómo fuese la situación. Y la realidad es que toda la discusión se daba en una etapa previa a un debate y juicio como era comprensible. Si ustedes llaman a un chico cualquiera de primer o segundo grado y le dicen, mira, estos dos compañeros se están peleando, ¿cómo resuelven el conflicto? Automáticamente ese chico se pone como un tercero en la disputa y le pregunta a uno qué es lo que pasó, después le pregunta al otro y después define quién tiene razón. Escuchando a uno y escuchando al otro. Luego de haber terminado de acopiar todos los elementos que le permitían generar el juicio. En los sistemas tradicionales teníamos este problema, teníamos una necesidad de valorar el mérito. Y en tus palabras, lo mismo que el de tu colega, había un peso importante en este tema de evaluación del mérito. ¿Qué es merituar? Es sopesar la prueba reunida durante la etapa de investigación para determinar si hay plausibilidad en la acusación. Y yo digo, ¿y quién dice que eso es lo que corresponde hacer en la etapa previa? Y en todo caso, ahí te voy dando la vuelta de rosca. ¿Quién dijo que si eso no se hace, va a ir todo a juicio? Acabo de pasar por la Fiscalía Federal. Estuve con Fede Zulueta, un amigo de esas personas a las que además admiro intelectualmente, como persona, ¿sí? Un tipo además muy formado, muy capacitado. Digo, che, Fede, decime, ¿cuánto de lo que entra judicializa? ¿Y cuánto se desecha? Acá no hay gente público de la calle, entonces podemos hablar más tranquilo y no esconder esos números. Ahí tenemos uno de afuera. Bueno, haga así como los tres monitos, de acá adelante. Más del 80% de lo que ingresa. Está bien. Más del 80% de lo que ingresa en la oficina fiscal no se judicializa. Se desecha por mera intervención fiscal. Ya tenemos una esfera de limpeza. Lo que antes el fiscal requería, total, el juez de instrucción iba a tener que investigar aunque no le guste, y de última que le quedara en el archivo para prescribir, como decía recién Ariel, desapareció. La prescribidora no está más. No quieren más trabajo al vicio.
al viento. Se trabaja lo que importa, lo que tiene sentido, lo que tiene sustancia, lo que tiene algún pronóstico de éxito. Depuramos 4 de cada 5, 8 de cada 10 denuncias o hechos que ingresan a la Fiscalía para su investigación. ¿Qué sucede de ese 20% restante? El grueso de las causas, cuando se llega a la audiencia de control de la acusación y se ha ventilado la totalidad de la prueba que el legajo fiscal contiene, por lo menos ventilado a los ojos de la defensa sabe hacer un pronóstico. Y ese pronóstico le marca, si yo me voy a juicio, mi riesgo es muy alto. Contra esa prueba no voy a poder hacer nada, digo prueba ahora porque claramente es evidencia que se va a articular en el debate, prefiero abreviar, negocio la pena, voy a obtener un mejor resultado con el abreviado que con el juicio. Consecuencia de esto, abreviado por doquier. Abreviado por doquier, negocio la calificación, incluso para tener negocio la modalidad de cumplimiento de la pena. Miren, en Jujuy, en 3 años, es decir, de 2019 al 2022, 3 años exactos de funcionamiento del sistema procesal penal federal de tipo adversarial, de lo que se judicializó, ya teníamos un 80% fuera, de lo que se judicializó, se elevó a juicio solamente 23 causas. 23 causas, de las cuales 10 terminaron en un abreviado celebrado tardíamente antes de la fecha de debate en el propio Tribunal Oral, con lo cual quedaron solamente 13 causas. ¿Y esas causas fueron las causas más emblemáticas, las más complejas? No, fueron aquellas causas en donde la defensa tenía una expectativa de obtener un mejor resultado en el juicio, donde se hizo valer, por ejemplo, la situación de género, migrante, de extranjero, que tenía la mujer de la cual se había servido la organización criminal para ingresar droga al país. Entonces, todos estos valores los puedo poner en juego para perforar mínimos penales, por ejemplo. Es decir, que lo que llega a debate no va todo a juicio. La práctica nos muestra que en la continuidad del ejercicio del sistema adversarial, el sistema produce una depuración real. Hay una gran cantidad de causas, sobre todo las causas de menor cuantía, que salen por vías alternativas. La suspensión del proceso a prueba, le diría que es la regla del proceso hoy día. Todo lo que tiene que ver con encubrimiento de contrabando, de cigarrillos, de hoja de coca, de ropa, que cambia la calificación porque empieza la investigación penal por un delito de contrabando, porque cuando encuentro en la mercadería, trato de iniciar la investigación llegando a esos extremos, a ver quién ingresó de esta mercadería, por dónde la ingresó, cuándo la ingresó. A los 10 días, fíjense, cuenta que no puede comprobar nada de esto. Entonces lo que era una investigación por contrabando queda en un mero encubrimiento de contrabando, imputándole al sujeto activo de la conducta la mera recepción y tenencia de ese material en infracción. Entonces, ¿qué logro con eso? Bajo la expectativa punitiva y al mismo tiempo facilito la posibilidad de una suspensión del proceso a prueba o la aplicación de esa salida alternativa. Fíjense cómo el sistema se va depurando. Y el grueso de las audiencias de las etapas previas al juicio discurren sobre esto. A medida que ustedes vayan transitando, se van a encontrar que no tienen que ir, digo porque yo lo he visto dentro de la jurisdicción federal, ¿sí? Que el juez tiene mañana una audiencia por una formalización de contrabando de alguien que detuvieron el domingo a la tarde. Y entonces van a la audiencia, se leen toda la jurisprudencia de casación sobre contrabando, la dogmática, llega y luego lo que tiene que hacer es escuchar cómo el fiscal formaliza lo que para ustedes es acusación, nosotros la imputación, ¿sí? Ante el imputado que va asistido con la defensa. Se ejerce un control de la detención y al mismo tiempo se resuelve la aplicación o no de una medida cautelar, pedida por el fiscal, fundada por el fiscal, que deberá fundar la necesidad de la medida y la proporcionalidad de la misma. Punto. Se opone o no la defensa, que muchas veces consciente porque no tiene con qué rebatir la argumentación fiscal, y después resuelve. No requiere ningún elemento adicional. No hace falta
que alguien vaya a la audiencia demasiado preparado, no tengo que conocer de antemano. Es más, ayer yo hablaba con Ariel, y yo tengo colegas que no duermen 2 o 3 noches antes por miedo a pasar papelón el día de la audiencia, pues se van preparando, ¿no? Y si me plantea esto y me plantea lo otro, es decir, plantean 25 hipótesis. ¿Qué pasa en la audiencia? Nada. El fiscal plantea algo, la defensa se opone y las herramientas que tiene el juez no pueden salirse de ahí. Es más, no voy a dar nombre, voy a decir un colega genéricamente, porque él sabe a dónde voy, ¿sí? Que se va tan preparado, ¿sí? Vamos a decir preparadas, porque también tengo colegas mujeres y no parecía que empiezan a descartar, ¿sí? Tan preparadas, que después empieza a fundar la decisión en elementos que nunca surgieron de la audiencia. Se supone que no conoce el caso. El fiscal no dijo nada, el defensor no dijo nada y el juez dijo cosas que estaban en el legajo de investigación fiscal. ¿Cómo lo sabía? Evidentemente, primero muestra que esa persona gastó tiempo mental y preocupación en preparar algo que no requería tanta preocupación. Y segundo, se nota cuando el juez dirige la audiencia orientando el sentido en función de la decisión preadoptada que tenía Inspectore y que luego explicita al formular la acusación justificatoria de la decisión que ha adoptado en el caso. Una animalada porque queda muy feo. El propio imputado, si tiene 2 dedos de frente y más o menos dice, pero ¿y esto de dónde lo sacó? ¿Cómo sabía que tal cosa estaba en tal lugar? Es decir, se empiezan a generar sospechas y se produce el descrédito de la judicatura. Se empieza a pensar desde la defensa en la connivencia entre fiscal y juez, o al revés. El fiscal, a pesar de la connivencia entre juez y defensor. Nada peor para un sistema que el descrédito. La mejor forma de evitar todo ese descrédito es ir a la audiencia desvaído de todo preconcepto sobre lo que las partes van a plantear. Siempre está el recurso para el juez de un cuarto intermedio. A medida que nos vamos poniendo grandes, la próstata nos pasa factura y ponemos una excusa válida. ¿Sí? En todo caso, vamos al caso de las mujeres, puede haber algún tipo de infección urinaria y que también nos habilita lo mismo. Vamos, nos acercamos a la biblioteca, agarramos y miramos un poquito si nos falta integrar algún elemento. El juez sigue teniendo la llave. El fiscal y el defensor y también el imputado piensan que hay realmente un argumento para sopesar. Si no es así, se dan cuenta que el juez está resolviendo sobre la base de lo que pasó en la audiencia y no sobre cuestiones ajenas. Es decir, son todas circunstancias que la práctica va mostrando. ¿Por qué le digo esto? Porque son los primeros errores que nosotros tuvimos. Hablé con Ariel en más de una oportunidad y también lo he planteado, se lo dije a Alberto Binder, se lo dije a Luis Niño. Es decir, estoy hablando de personas que del sistema adversarial la saben lunga, como decíamos nosotros cuando éramos chicos. Ahora, digamos, tienen alto conocimiento, digamos, ¿no? De este tipo de cosas. Les decía, hablaba con ellos y el problema que tiene en general el sistema es que el sistema se tuerce y el sistema cuando se tuerce nosotros necesitaríamos una auditoría periódica sobre cómo está funcionando el sistema y dónde estamos generando desviaciones por el uso o el mal uso de ese mismo sistema. Nosotros llevamos casi 4 años de implementación del sistema y yo ya advierto desviaciones. Esas desviaciones son las que yo trato, digamos, de transmitirle a ustedes como experiencia. Fíjense, no les planteo lo que hacemos bien, les planteo lo que hacemos mal. Para que ustedes que están, digamos, iniciándose de alguna manera en esto, con una profundidad mayor a la que tenían hasta hace poco tiempo, que lo tenían practicado a determinadas materias solamente, no caigan en los errores que nosotros ya cometimos. Me siento como un papá explicándole a los hijos, no toques te va a quemar, no toques te va a quemar. Te dije, mira tú. ¿Está? Traten de preservar eso, preservar la virtud de la audiencia. Ahora vuelvo a la audiencia del control de la acusación. Porque la audiencia del control de la acusación tiende mucho a esto. ¿Por qué tiende tanto a esto?
Porque cuando uno formaliza la imputación o formaliza la acusación, la única discusión que hay posible es la medida cautelar que el fiscal pide. Más tiempo, menos tiempo, negociamos más o menos esta medida, si la prisión preventiva o el arresto domiciliario, a ver, sí. Sí, yo quería hacerle una consulta. Si puedo evacuarla, si no. Hola, yo soy juez de control y yo voy detectando, hace poco que iniciamos con este nuevo código del sistema de audiencia. Yo advierto cierta dificultad de mi parte para determinar hasta dónde puedo interrumpir. Por ejemplo, Interrumpir las alocuciones de la parte. Exacto. Estoy hablando específicamente de una lectura de cargos. Y esta interrupción viene dada porque me ha pasado de no entender el llamado a decir, bueno, al fiscal para que circunscriba el hecho, la plataforma fáctica, porque no la entiendo o porque entendía que estaba más bien dando lectura a un acta circunstanciada o a un acta de inicio de lo que es un sumario. Entonces en esa condición me pasaba que volvía sobre, probablemente en otras circunstancias, con un código anterior, uno hubiera dicho, no entiendo nada, hay una nulidad. Y en esta volvía sobre el tema, pedía que me circunscribiera y de nuevo volvía a la presentación o la lectura. Y no tenía, me daba cuenta que tampoco del lado de la defensa se formulaba nada. Entonces llega un punto que uno dice, la defensa no formula ningún tipo de objeción a esta cuestión, está leyendo el fiscal su formulación de cargos, entonces decir, ¿hasta qué punto como juez de control puedo yo, en favor de quién estoy? También me di cuenta que una cosa es que se haga la formulación de cargos y otra cosa distinta que con base a ese hecho se me pide una medida coercitiva, porque ahí entendía yo que si no entiendo lo que me está diciendo, difícilmente después pueda... Son dos temas, te sí. voy a responder los dos, pero ahí primero va a contestar a Antes quiero dar un marco dentro del código de algo que... ¿Cómo es su nombre? Javier Salvatierra. Javier, algo que Javier decía, está hablando de lectura. Recuerden que el código prohíbe la lectura. Y yendo a lo que es la audiencia de control de acusación, tiene el requisito de la presentación por escrito, no de esto para la acusación. Que se presente por escrito no quiere decir que tenga que leerse en la audiencia, ¿sí? El escrito y la audiencia son parte de un único acto procesal, no son dos actos procesales distintos. Entonces, ojo con esto para los jueces. De hecho, si está escrito debería ser más fácil la comprensión, pero a veces también leen, hablan, se terminan enredando. No sé si fue el caso este que está planteando. Y una cosa más, y ya lo dejo seguir a Alejandro, el control de la acusación junto con la sentencia son tal vez, para mi juicio, los dos grandes actos de todo el procedimiento penal. ¿Por qué? Porque en el control de la acusación el Estado le está diciendo a una persona, tenemos elementos suficientes y hay una expectativa de pena para usted por estos hechos. Y en la sentencia le está diciendo, usted cometió estos hechos y tiene esta sanción. Más allá que la imputación y todos estos dos actos son sumamente importantes, y por eso les agradezco que estén acá escuchando y a Alejandro que esté acá, porque son, así como es incomprendida esta audiencia, de algo que yo advierto, ¿no? de algo personal, también es sumamente importante conocer la trascendencia, y por eso no es casual que el código sea hiper ritualista en esta audiencia en particular y no tan desformalizado como es con otras audiencias. Ahora sí, gracias. Te contesto las dos preguntas. Primero termino el cierre de lo que estaba en la revolución. ¿Por qué en la audiencia traje a referencia este tema de las distorsiones que se dan? Porque la audiencia de control de la acusación se trabaja en 5 subetapas. Son tantos los temas que pueden surgir en cada una de las 5 etapas que todos vamos muy temerosos a esa audiencia. Al ir temerosos tratamos de no hacer un fiasco. Al tratar de no hacer un fiasco tratamos de integrar nuestro bagaje de conocimiento como el que va a la escuela llevando la mochila antes con los útiles, para no hacer mal la tarea.
Y el problema está en que ahí es donde se abre la mochila a veces por error y uno muestra todos los útiles, sabiendo que ese día tenía lengua y literatura porque tiene el diccionario, la calculadora porque tiene matemática, tiene los lápices de color porque tiene arte y plástica, es decir, y eso es lo que no tiene que producirse. Uno tiene tanto temor de hacer papelón que se lleva a la audiencia de control de la acusación un montón de cosas que nunca debería llevar. Y ahí viene la necesidad de, che, fíjate la acusación, tráemela a ver si la puedo leer ante la audiencia, a ver por dónde viene, así ya veo si tiene algún error y veo por dónde va la cosa. ¿Sí? Estos son los defectos que se dan y que maximizan los peligros y los riesgos que normalmente se dan en las audiencias actuales. Ahora sí, le empiezo a contestar. Vos me dijiste, ¿cómo puedo hacer para saber si puedo interrumpir, si no puedo interrumpir cuando empieza a leer? Creo que eso tenía que ver con la lectura y además con la falta de fijación de... Exactamente, era la falta de explicación del hecho y hasta qué punto si la defensa no formula ninguna objeción, puedo, después del control, intervenir y decir, bueno... Bien. Ayer a la noche en la cena hablamos de eso, María. Otra cosa que es, fíjense cómo nosotros nos dedicamos a cenar y de pronto hablamos de lo mismo. Si somos medio enfermitos, sí. Por lo menos yo me compro esa parte, no siempre juicioso, ubicado como lo ven. Por eso yo uso Probatel, no para poner un poquito en equilibrio. ¿Sí? Voy a eso, me ha pasado infinidad de veces. Viene el fiscal en la audiencia de control de la acusación y inicia la acusación leyéndome que conforme el acta celebrada por Gendarmería en la ruta 9/34 a la altura del kilómetro 1570 y pico, ¿sí? En la oportunidad en que se movilizaban los imputados en el marco de un vehículo, dominio, no sé cuánto, detenidos para el control documental y físico de la unidad, el perro antinarcóticos marcó y señor fiscal, usted no viene acá a leerme el acta prevencional. El acta prevencional es el elemento a partir del cual usted tomó una teoría del caso, definió un criterio de imputación de una conducta presumiblemente criminal y la adjudicó en la audiencia inicial del proceso. Luego de eso desplegó toda una investigación que llevó a que usted en este momento concrete una acusación contra un sujeto. Y esa acusación consiste en enrostrarle una conducta enmarcada dentro del Código Sustantivo. Ahí voy. Es decir, señor fiscal, identifíqueme exactamente cuál es el hecho en virtud del cual usted construye o extrae la conducta realizada por el sujeto. Deme el verbo típico sobre el cual se apoya la acusación que está dirigiendo al imputado para que la defensa sepa de qué situación fáctica se está defendiendo. La pregunta en segundo orden que aparece dentro de tu manifestación es ¿hasta dónde yo me puedo meter y hasta dónde debería plantear eso la defensa? Y acá es donde por ahí tenemos diferencias interpretativas, porque a mi juicio un juez de control controla la acusación y por lo tanto funciona como un juez de garantías que procura resguardar las garantías del justiciable frente a la omnipotencia del poder punitivo estatal que le pretende aplicar una sanción por una conducta determinada. Y son los jueces los que deben velar por una defensa eficaz y efectiva. Y son los jueces que cuando advierten que una acusación es etérea, es inconsistente, es poco clara, deben hacer el señalamiento para que la acusación permita el ejercicio de una defensa efectiva. Alguien podrá decirle, bueno, no, pero usted se está metiendo en el juego de la defensa, está sustituyendo a la defensa en el rol que puede dentro de su estrategia dejar que el fiscal desarrolle la acusación para luego en el juicio desarmarla, desestructurarla. Pero ¿no dijimos al principio que la audiencia de control de la acusación tenía por objeto preparar un debate, depurar las circunstancias anómalas para que el debate tenga un sentido, una razón de ser? Bueno, en mi interpretación, el juez de garantía no solo puede, sino que debe, el juez de control de la acusación, advertir aquellos defectos que contiene la acusación, porque en definitiva es él el que va a determinar el pase de
la acusación fiscal a la instancia de debate. Esa es la finalidad de la etapa intermedia. Te admito, sí, que hay doctrina que sostiene que el juez debería permanecer en una forma un poco, si se quiere, más abstraído de toda situación. Pero esta doctrina no repara la diferencia de etapas. Esta conducta absolutamente pasiva es exigible de los jueces de juicio, pero no de los jueces de las etapas previas, que tienen una postura y un rol mucho más proactivo. Las convenciones probatorias muchas veces no las celebran las partes porque no se juntaron hasta la audiencia. Y es el juez el que promueve la formulación de las convenciones probatorias. ¿Para qué? Para eliminar pruebas superfluas sobre hechos que no se van a discutir. ¿Qué sentido tiene escuchar a 20 testigos sobre algo que no va a funcionar? Miren, discúlpenme que uno a veces recurra a las anécdotas. En su momento, gestiones de Ariel nos permitieron ir a conocer cómo funciona el sistema acusatorio en Chile. Fuimos a ver la etapa previa y fuimos a ver una etapa de juicio. Etapa de juicio que tenía esta particularidad. ¿Se acuerdan? La Casa de Papel. Bueno, hubo un hecho bastante similar, digamos, acontecido en Chile, donde hubo todo un derrotero, donde se produjeron distintos delitos. Secuestraron a una persona, se subieron arriba del auto, se trasladaron a otro lugar, ahí abandonaron ese auto y esa persona subieron a otro vehículo, de ahí se trasladaron a un tercer lugar. Bueno, habían recaudado un robo y tenían multiplicidad de situaciones. Bueno, trato de hacer la cuenta. 5 imputados, 4 imputados arrepentidos, confesos, un único sujeto que quedó ahí, que valía la pena para el juicio, digamos, se llevó adelante. Ese juicio llevó casi un mes, casi un centenar de testigos. Los jueces miraban el techo, la fiscalía hacía preguntas mecánicas, la defensa hacía otra pregunta mecánica. Hablamos por afuera con los jueces. Esto no parece un juicio muy serio. Ni nada, ya están todos confesos. El asunto es por dónde va a venir el quinto. Nosotros creemos que va a venir por este lado. Hablamos por la defensa del quinto. No, nada que ver nosotros por ese lado, no vamos a ir, vamos por aquel. Entonces, los jueces estaban preparando una sentencia para algún planteo que no existía. La defensa defendía lo único que quedaba y la fiscalía estaba llevando adelante un juicio con 5 personas confesas trayendo centenares de testigos. La pregunta es, ¿para qué trae un centenar de testigos? Y lo que pasa es que durante el tiempo que dure el juicio a mí no me asignan otro. Entonces, en todo ese tiempo no trabajo. Y la pregunta que se caía de Maduro es, ¿y el juez de control de acusación qué hizo? ¿Cuál es el salario de un fiscal, de un defensor, de un juez, del jefe de la oficina judicial, de los empleados administrativos, del personal de prefectura, gendarmería, policía, que trae a los testigos por la fuerza pública, el que custodia la sala, el costo de la luz, el gas, el aire acondicionado? ¿Ustedes advierten cómo si un defectuoso control de la acusación lleva a un desgaste jurisdiccional inútil? Es realmente preocupante, menos mal que nosotros íbamos para aprender de los chilenos. Por eso yo les decía, lo mejor que uno puede aprender es lo que se hace mal, para no repetirlo. Este es el desafío. Entonces, volviendo a lo que era tu pregunta, es decir, ¿hasta dónde me puedo meter? Yo tengo la obligación, nosotros, cualquiera de tratar de que la preparación del debate sea para un debate que no presente esas inconsistencias, esas fisuras, que el defensor sepa, y el imputado por sobre todo, sepa cuál es la conducta que se le está reprochando. Y la lectura del acta prevencional está muy lejos de cumplir la función acusatoria que de la etapa intermedia se reclama. Ahora te voy a contestar la segunda pregunta que tiene que ver con las medidas cautelares, pero allá había alguien que había levantado la mano. Iba a decir que no me parece casual cuál es el mérito para llegar a esta etapa o para la probabilidad de éxito del debate. El doctor dice que hay hechos fundados siempre en la personal. Creo que no es normal y no está bien. Si se habla de los salones del doctor García es algo que es recurrente. Y me parece que el problema muchas veces se da en esta situación. Javier, son problemas que se dan en
estamos capacitados en razonamiento probatorio, construcción de proposiciones fácticas, para llegar a este umbral, porque si vamos al mérito, ¿cuál es el mérito del hecho que no se puede reconstruir? Porque el hecho en sí mismo no se puede reconstruir porque lo tengamos firmado. Entonces, si no podemos reconstruir el hecho, queremos hacer una proposición fáctica que se sustenta en afirmaciones que se basan en evidencia, creo que ahí es donde muchas veces fallamos. Yo trabajo en la acusación, muchas veces fallamos en tratar de brindar más información de la que podemos probar. Ojo, entonces, vos hablaste de reconstrucción del hecho, hagámoslo diálogo, digamos, ¿no? Sí, sí. Es decir, en definitiva, el hecho se reconstruye a través de los medios de prueba que se producen en el debate. Y acá está el tema. Durante la audiencia de control de la acusación, ahora vamos a ingresar más a fondo en esto, ¿sí? Durante la audiencia de control de la acusación, en realidad no se produce prueba. La Fiscalía y la Defensa no traigan a los testigos, no hacen exhibición de los videos, de la fotografía, porque no se trata de producir un antejuicio. Se trata simplemente de ver si tiene verosimilitud del planteo, consistencia argumental, no probatoria. La etapa de control de la acusación no es una etapa en donde se ventile y se produzca prueba, porque si no, eso llevaría a producir una suerte de antejuicio con el doble efecto pernicioso: duplicación de tareas jurisdiccionales, por un lado, y además anticipo de estrategias que no necesariamente tienen que ser ventiladas en las etapas previas. Entonces, esto realmente lleva a un contrasentido. Sí, te dejo. Claro, no olvidemos que en esa etapa que venimos depurando, porque muchas veces se habla de más allá de toda duda razonable, pero la duda razonable no está al momento de fallar, inicia desde la sospecha de un hecho delictivo. O sea, el agente fiscal, la duda razonable está en cada etapa del proceso y en cada acto, en cada decisión que otro fiscal tiene que estar así, y en cada duda o en cada decisión que va a tomar. A ver, ¿cómo reaccionar frente a la duda razonable? ¿Cuál es la consecuencia? Es que va el indubio pro reo. A ver, ¿qué haces? ¿La llevas a juicio? Es que ahí está la reconstrucción. Lo digo porque hay gente que utiliza mucho en las etapas previas el beneficio de la duda. El beneficio de la duda es para el tribunal que juzga después de que pudo ocultar y presenciar la totalidad y evaluar la totalidad de la prueba que se produce en el debate. Antes del debate no hay prueba, y antes de la prueba, la duda solo lleva a la instancia subsiguiente, porque tengo etapas posteriores durante el proceso que me llevan a que esa prueba eventualmente tienda a despejar la duda. Yo no puedo en la audiencia de control de la acusación decir, tengo duda, entonces sobreseyo el beneficio de la duda. No, es que hablo de la probabilidad de éxito a la que hablaba el doctor Spinazzi. Bueno, ahí hay otro punto. Ahora quiero volver a eso, digo, porque vieron cómo se va dando un poco todo. La probabilidad de éxito es lo que motiva al fiscal a formular la acusación, no al juez de control de acusación a admitir la acusación. El juez no examina una probabilidad de éxito, porque eso lleva aparejado una evaluación sobre el mérito de la evidencia colectada en el legajo fiscal, que como evidencia no revela la totalidad de los elementos que eventualmente después se ventilan en el debate. La evidencia es simplemente la referencia de aquellos elementos que constan en el legajo fiscal. La prueba es aquello que resulta de la evidencia producida como prueba en el debate, que puede distar y en mucho de lo que como evidencia surgía inicialmente en el legajo. Es decir, la diferencia es muy abismal, y como el juez no puede acceder a la evaluación probatoria, simplemente analiza si la hipótesis fáctica aparece con un cierto grado de plausibilidad como para admitir el transcurso o el traspaso de la etapa siguiente. Y es más, ¿cómo lo resolvemos nosotros? Esa suerte de disyuntiva. Generalmente, ante el planteo de la defensa de una hipótesis de sobreseimiento, fíjense ustedes, van a ver, el 370 tiene la posibilidad de que en las cuestiones preliminares la defensa plantee el sobreseimiento. Pero el sobreseimiento dictado, que no es lo mismo que absolución por duda, el sobreseimiento dictado en las etapas previas al debate requiere de un estado de certeza negativa, certeza de carácter apodíctico. Por ejemplo, si yo logro acreditar que ese día el sujeto que ha sido acusado
tiene un ingreso migratorio en Francia, o el día anterior tenía ese ingreso migratorio en Francia y por lo tanto no estaba en el país. El hecho no pudo haber sido cometido por él. Estoy hablando de un elemento con una certeza absoluta e irrefutable. Me dirán, ¿y pero si fragó el certificado y tenía un conocido en las migraciones de Francia? No, estoy hablando de un hecho incontrovertible, indiscutible, que torna absurdo la realización del debate. Y eso va a estar alineado en la convicción que pueda explicitar el juez de control de la acusación, quien va a tener que dictar el sobreseimiento. Fíjense que ya estamos hablando de un elemento contundente. A ver, ¿quieren más contundente? Piden el sobreseimiento por muerte, tanto el certificado de función, salvo que me hayan falseado el certificado de función, digamos, ¿qué van a llevar a juicio un muerto? Bueno, el sobreseimiento. Bueno, en esos supuestos el juez puede dictar una resolución conclusiva del proceso. En los demás casos, la llave la tiene el fiscal. Es el fiscal que decide si esa causa la lleva a juicio. El juez no es el juez de sentencia. Por eso, ese análisis de mérito, ¿para qué meterse? No son el juez de control de la acusación. Yo no soy el juez de la causa. Soy el juez que determina, coadyuva, precisa, afina la acusación que en definitiva va a analizar el tribunal oral en la etapa de juicio. Va a producir las correcciones a la acusación. Ya de tantas reuniones que he tenido, y ya de otra manera, no sé si esto lo hablé con vos, Ariel, o no, tuvimos un caso de exportación, de contrabando de exportación de granos. Por el sitio de que conté a vos, bueno, hablamos mucho. No, ni te conté algo de mi esposa, no. Bueno, por eso te dije esposa, no. Está bien, entonces estamos dentro del grabado. Vino el fiscal y lo que planteó era tentativa de contrabando de exportación de granos. 10 camiones transportando 30 toneladas de granos de soja hacia Bolivia. Camiones que salían de la provincia de Buenos Aires iban a un depósito en el norte de la provincia de Salta, donde eran acopiados para después ser contrabandeados. Calificación tentativa de contrabando. No había preguntado nada a la defensa. Yo escucho eso y le digo, señor fiscal, discúlpeme, ¿de dónde iban los camiones? De la provincia de Buenos Aires. ¿A dónde iban? Un depósito en el norte de Salta. ¿Por qué paso fronterizo pensaban pasar los camioneros? No pasaba. ¿Y qué tentativa de contrabando le está imputando en condición de autor a estos sujetos? Cri. Cuarto intermedio, señor fiscal, vuelva, afine, porque creo que en todo caso se deberá examinar si la condición en la que los acusados son llevados a juicio es la condición de autores o meros partícipes, y si el delito que se desachaca es verdaderamente un contrabando, aun cuando sea grado de tentativa, o alguna otra figura delictiva que en todo caso deberá examinar. Porque además estaba la falsificación de las cartas de porte, de las cuales se servían para transgredir los puestos de control vehicular. Se reanuda la audiencia 48 horas después y el fiscal modifica la acusación por participación en una maniobra de tentativa de contrabando que una organización criminal iba a realizar con destino a Bolivia, donde el rol funcional de los camioneros era simplemente llevar el grano hacia una zona cercana a la frontera para que luego otras personas todavía no identificadas concreten ese contrabando. La participación es necesaria porque si los granos de la provincia de Buenos Aires no llegaban al límite fronterizo con la República de Bolivia, entonces obviamente la maniobra no se podía perfeccionar. Perfecto, entonces ahora tenemos una corrección. Fíjense cómo, ahí vuelvo a lo que mencionaba Javier, me estoy metiendo en la acusación fiscal como juez para que haya una apreciación acerca de la conducta demostrada que permita una defensa que no sea meramente etérea. Alguien podrá decir, pero si lo hubiesen dejado llegar a juicio, hubiese dicho la defensa que es un delito imposible,
y en todo caso hubiese pedido la absolución porque nunca había tentativa de contrabando. Usted interfirió en la estrategia de la defensa. Puede ser. Puede ser. Pero no se olviden que más allá de las calificaciones legales, que esta fue la corrección, lo que se está analizando llevar a juicio es un hecho acaecido en el mundo real y una participación de un sujeto en el hecho que se rota. La descripción no varió en lo más mínimo. Lo que había era un error en la forma de subsunción tanto de la conducta desplegada como del rol participativo asignado, pero nadie niega que los camioneros sabían que esos granos iban a la frontera con Bolivia, y esto, incluso el aspecto subjetivo, tendría que ser objeto de prueba, pero hasta ese momento no estaba discutido, ¿sí? Sabían que iban a la frontera a dejarlo ahí porque después de ahí iba a Bolivia. La pregunta es, ¿y hasta dónde nos metemos? Fue tu primera pregunta. En todo aquello que tenga que ver con asegurar la realización de un juicio que se surgió digamos, que se asienta sobre bases sólidas y firmes. No se trata de modificar las estrategias de la Fiscalía y la estrategia de la defensa, sino ser consistentes, hasta por una cuestión de vergüenza personal. El auto de elevación a juicio, como lo denominamos nosotros, lo firma el juez de control de la acusación. Ese auto identifica una conducta y examina y depura el hecho histórico sobre el cual va a recaer y va a versar el juicio. Y admito que también la posición es discutible, seguramente Igor me va a decir, nosotros en la defensa lo que usted está marcando es una posición de un juez fiscalista. Pero la realidad es que la defensa muchas veces se encuentra con una nebulosa, donde después cuando llega al juicio no sabe si se defiende de una calificación legal o si se defiende de una conducta fáctica. Las proposiciones fácticas, que bien señalaba el colega, son la base sobre la cual se debe estructurar la acusación fiscal. Y el juez debe velar porque esa proposición fáctica guarde un cierto grado de coherencia y congruencia interna, porque luego externamente tiene que posibilitar todo ese debate que en el juicio se va a llevar adelante. Y por eso les diría que ya ingresando un poco más en lo que son las etapas de la audiencia de control de acusación, la primera subetapa tiene que ver justamente con la adecuada descripción que el fiscal debe hacer de la acusación sobre la cual pretende llevar al acusado a juicio. La audiencia empieza con eso. Y no empieza ni siquiera con el paper, la lectura de la acusación. El fiscal le tiene que explicar al acusado, en presencia de su defensor, cuál es el hecho por el cual lo pretende llevar y cuál es la participación criminal que en ese hecho le atribuye. Luego adictará las expresiones relativas a la subsunción típica que propone y que escoge, y asimismo deberá también señalar cuál es la pena que está solicitando, que en concreto luego se tendrá o no cuando haga la petición de pena en la etapa de juicio. Sería interesante conocer si algunos jueces de control tienen alguna queja de la Fiscalía general. O si alguien de la Fiscalía quiere quejarse en este momento. Las quejas acerca de si son feos o lindos, no, esa déjenla a un costado. Sí. Sí. Había alguien que había levantado la mano, ¿puede ser de este lado? ¿Vos? ¿Puede ser? Juan Pablo. O Iván. Acá. Dale. En nuestro código la pena no está prevista. Perdón, sí, bien, mala mía, es cierto. Disculpen, en el orden federal es un requisito, porque ese requisito determina el carácter unipersonal o colegiado del tribunal que va a intervenir. Por eso es que se pide la pena, es correcto. Decía que la pena no está dentro. Sí, te escuché. Yo comparto la teoría de la defensa. El juez no puede de ninguna manera, creo yo, estoy convencido de ello, de meterme en lo sustancial de la acusación, bajo ningún punto de vista. Me debo limitar a las cuestiones estrictamente formales.
¿Qué significa? Por ejemplo, usted decía el sobreseimiento a instancia de la defensa, si está muerto, que sería no estaba en el hecho, lo puede acreditar, pero no un sobreseimiento a partir de la discusión de qué participación tuvo en el hecho, porque eso corresponde al juicio, no al juez de control. También entiendo que, como usted explica, nuestro código, a raíz de las convenciones de derechos humanos, dice que el hecho de ser precisado circunstanciadamente, tiempo, modo y lugar. Y asimismo debe indicar los indicios en que se basa ese hecho y la subsunción legal. Yo soy de la posición del doctor Pessoa. El Iuria Novicoria para mí quedó fuera de juego con el sistema adversarial. Si el fiscal erró la calificación, yo no voy a hacer como hacían los jueces de los tribunales ordinarios cuando decían la medida de mejor proveer y usted venía con el caballo ya pronto a tocar las campanas y la medida de mejor proveer lo dejaba 10 pasos atrás. Me parece que el sistema adversarial es un debate franco y honesto entre dos caballeros que debaten y hay un juez que debe resolver quién lo convence con los indicios. Que la subsunción, el fiscal la debe conocer, obviamente el juez la conoce, pero Iuria Novicoria aquí, si queremos, podemos tomar la posición de Ángel Ledesma, que es menor todavía, de menor impacto a la extrema de Pessoa, pero entiendo yo que el juez no puede entrar en los hechos porque está violando el 120 de la Constitución Nacional, la parte sustancial, está involucrando de alguna manera en la investigación y está poniendo, si se quiere, a la defensa un poco en desventaja respecto de los fiscales. Es decir, hay una posición bien clara, entiendo que es el acto trascendental porque fija la base que va a ser el juicio. Después de eso ya no se puede tocar nada. No se puede hacer absolutamente nada. Después de ese paso trascendental viene la etapa de juicio. Y es allí donde se van a debatir las partes, reitero, en un leal, franco combate a ver quién convence. Esa es mi humilde posición. Está bien, aceptable. Es decir, acá, parto de esta base que lo señalamos de alguna manera al comienzo, acá nadie viene a transmitir una verdad irrefutable. ¿Sí? Simplemente transmitir experiencias. Experiencias que además van nutridas de otros elementos. Ahí puede ser más duro, más amplio, más restrictivo, menos restrictivo. Pero durante un tiempo todos vamos a estar aprendiendo el sistema adversarial. Y en ese aprendizaje del sistema adversarial vamos a encontrar múltiples errores donde tenemos que tener un pequeño margen de tolerancia a la hora de tratar de encorsetar y hacer enseñanza y hacer docencia. Y esa docencia, digamos, yo le diría que con mayor énfasis es exigible desde la magistratura judicial antes que de las magistraturas de los ministerios públicos. Porque se supone que es el árbitro que se pone en la cancha. ¿Alguno de ustedes juega rugby o jugó rugby alguna vez? En las etapas inferiores, en los juveniles y los infantiles, el árbitro está marcándole que estás en offside a 2 pasos más atrás. ¿Por qué hace eso? Básicamente lo hace porque sabe que es una etapa formativa. Y dentro de esa etapa formativa hay errores que se cometen que tienen que ver con la etapa de aprendizaje. Ustedes están en una etapa de aprendizaje. Nosotros estamos en una etapa de aprendizaje a pesar de que llevamos 4 años. Sin embargo, en esa etapa de aprendizaje seguimos cometiendo errores. Me encontré hace una semana, perdón, esta misma semana, el lunes, ¿sí? Ayer, martes, ayer lunes, a la mañana, un fiscal dice, les pregunto, ¿y se han establecido algún tipo de convenciones probatorias? Sí, me dice. Fiscal que hace 4 años que viene ejerciendo. ¿Cuáles son las convenciones? Acordamos que vamos a excluir la prueba 1, la prueba 2, la prueba 3, la prueba 4. Señor fiscal, a ver, la convención probatoria supone un acuerdo entre las partes respecto de tener por reconocido un hecho
en un determinado momento, tiempo y lugar, sobre el cual no se va a discutir en el debate. Entonces, usted me dice que excluye la pericia química y excluye la declaración del perito químico. Eso supone, digamos, que las partes acuerdan no discutir en juicio que el secuestro se trató de material conocido como clorhidrato de cocaína en una cantidad de 2,5 kilos, en 3 paquetes, con un grado de concentración tal, con capacidad para producir determinada cantidad de dosis umbrales. Esta es la convención probatoria, y en virtud de la convención probatoria excluimos determinados elementos que no se van a producir como prueba en el juicio. 4 años fiscal de hace 4 años funcionando como tal, y seguimos teniendo esa situación. Pero la audiencia se entendió, ¿no? La diferencia es sustancial, la diferencia que está marcando a la hora de excluir convenciones probatorias. No se excluyen pruebas, se están excluyendo hechos, ¿sí? Hechos que pasan a ser hechos indiscutidos y reconocidos por las partes. No van a ser objeto de acreditación o de necesaria acreditación. Podrá ser de forma elíptica, ¿sí?, por otras vías, pero no son de necesaria acreditación en el marco del debate. A 4 años vista. Entonces, ¿se entiende por qué van a notar esa necesidad de producir una suerte de flexibilización de los roles, sobre todo de la magistratura, hacia las partes? Obviamente lo que dice el colega allá al fondo es para un sistema avesado, donde la Fiscalía se comporta como corresponde de principio a fin. Ustedes tal vez vayan a tener el mismo problema que tenemos nosotros. Hay jurisdicciones, como por ejemplo Jujuy, donde tenemos un solo fiscal titular y todos los demás son fiscales auxiliares, es decir, son agentes de inferior rango, con título letrado, que para atender la cantidad de audiencias que hay, se los convoca a cumplir el rol de fiscales. Pero como no tienen responsabilidad y se les inicia un juicio político para desafectarlos de la función cuando cometen un error como este que mencioné, no tienen ninguna obligación, no tienen ninguna responsabilidad, no tienen ninguna consecuencia. Sin embargo, el juez que firma la elevación a juicio, o el auto de elevación a juicio que contiene una descripción errónea, garrafal, podrá considerarse que el no iuria no vicuria no juega, para mí sigue jugando, es una cuestión de diferencia de criterio, y de hecho los jueces de sentencia necesariamente aplican el iuria no vicuria en cuanto a la calificación legal escogida, pero obviamente acá estamos hablando de una etapa previa donde la cuestión, admito, puede ser discutible, pero estas situaciones se les van a presentar en más de una oportunidad. En más de una oportunidad. Y la defensa, cuando tiene que contradecir la posición fiscal que presenta estos defectos, la primera pregunta que hace la defensa es: ¿de qué me estoy defendiendo? Mi estado de indefensión surge de la inconsistencia de la acusación, y la consecuencia que eso tiene lleva a que haya un diálogo entre sordos, no haya posibilidad de que haya un intercambio lineal de posiciones. Lo opuesto a A, ¿qué es? No es B, es no A. Yo tengo que generar y posibilitar el contradictorio como juez de la audiencia. Y esto no lo puedo soslayar. El grado de intromisión, yo comparto, debe ir cada vez apartándose más para dar libertad a las partes y darle mayor, si se quiere, objetividad y abstracción al juez a la hora de resolver, para que no se cuestione su imparcialidad. Pero también sepan que ustedes están empezando en este derrotero. Tendremos gente con mayor experiencia y mayor capacitación en esta materia, pero durante un tiempo van a tener que convivir con estas realidades. Había, creo que era Juan Pablo y le había notado la mano también. Bueno, no era lo que estaban hablando hace rato, la audiencia y control de esta parte, que yo quería agregar que lo que no hay que hacer es confundir la cuestión de fondo que se va a debatir, debate propiamente dichos, y la cuestión sustancial, que es la que se tiene que dar en la audiencia y control de la acusación. Que vamos a debatir la sustancia del tema y no el fondo. No podemos nosotros estar hablando del hecho en sí y llevando
elementos de prueba a esa audiencia, como que queremos demostrar algo que no es el fin de la audiencia, sino yo como defensor que voy a cuestionar los aspectos formales del requerimiento, si existe mérito para el sobreseimiento, si hay un cambio de calificación legal que estoy solicitando, y obviamente la cuestión de la medida de coerción. Hay alguien atrás que también levantó la mano recién. A mí lo que me ha servido el doctor, yo soy alumna de la especialización, así que lo tengo así, soy defensora. Entonces dice, yo le voy a decir al fiscal que afine la acusación. Lo manda a que estudie 15 minutos a un juez de la afina. ¿Por qué le tiene que dar hablando así? Fácil, porque la audiencia de control de la acusación es una audiencia de saneamiento de los defectos que puede contener el acusatorio, para que eso no se dé en la instancia de debate. Pero terminá la pregunta. Hay que estar quitando una herramienta a mí, digamos, porque yo, si veo una acusación excesiva que no me relata el día, la hora, no está demasiado, yo voy a decir, bueno, esa acusación es nula. Yo no puedo permitir. Perfecto. ¿Cuál es el efecto de una acusación nula? Pues se cae. Es un acto saneante. Entonces, lo que vos lográs es que vaya a juicio, se decrete la nulidad de la acusación en tanto está y se mande a la etapa previa para corregir. Históricamente, los tribunales orales han señalado nulidades de los autos de elevación a juicio por contener estos defectos, produciendo un retrotraimiento a las etapas preliminares del proceso, generando toda una situación que realmente se propone que la audiencia de control de acusación esto no produzca. Pero también puede pasar que el fiscal vuelva y diga, no, la verdad es que está flojo, no lo voy a dar de nuevo. Y me quito la herramienta. Entonces yo creo que eso es conjetural. Sí, es conjetural, pero bueno, digamos, entonces ahí en ese sentido yo creo que esto de bueno, mírelo ahí, que cambie la calificación, vea, mire. Hay posturas hay posturas totalmente o absolutamente opuestas a esto. Por ejemplo, las que generan que la audiencia de control de la acusación arranque, evito todo este trámite. A ver, la defensa que conoce la acusación, porque se les suele notificar de la acusación antes de la audiencia. ¿Algún planteo que hacer? ¿Perdón? ¿Cómo algún planteo que hacer? El juez debe admitir la acusación que todavía no conoce. Acusación que nunca fue explicitada oralmente. ¿Y por qué no la conoce? Porque nunca se dio oportunidad al fiscal de que haga explícita la acusación en el marco de la audiencia, arrancando la audiencia por las cuestiones preliminares planteadas por la defensa. Esto es como que yo le diga, a ver, señor demandado, venga, conteste la demanda y después empezamos en la traba de la litis. O el juicio en la etapa de debate empieza por la indagatoria antes de la acusación. ¿Advierten? ¿Y cuál es la razón de ser de que la acusación se explicite antes de las cuestiones preliminares? Permitir que el juez oculte la acusación y eventualmente donde advierta un defecto que puede perjudicar el ejercicio del derecho de defensa, porque vos me planteás, no, a mí en lugar de, beneficiarme, me está perjudicando el juez. El juez no puede entrar en la etapa especulativa. El juez lo que hace es examina si la acusación es consistente, es coherente, es congruente. Si no lo es, manda a readecuar la acusación. Ahora sí tiene una acusación coherente, consistente, porque además, como se señaló en varias oportunidades, la plausibilidad o fundabilidad de la acusación es un requisito para que el juez habilite la superación de esa etapa intermedia y pase a la etapa de debate. Entonces, primero la acusación oralmente sostenida, que no es la lectura, como bien decía Javier, ¿no? Que no es la lectura del acta de procedimiento, es la formulación del achaque criminal que la Fiscalía en ejercicio del Poder Punitivo Estatal que representa, formula al imputado. Esta es la etapa inicial de la audiencia de control. Primera subetapa. Revisión por parte del juez, correcciones, precisiones. Por ejemplo, la acusación tiene que contener las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Falta eso, precísemelo, porque yo tengo que habilitar a la defensa ahora, pero sobre la base de una acusación consistente. Luego de cumplido todos esos elementos y
requisitos, le doy la oportunidad a la defensa de que advierta y ejerza la defensa, ahora sí, como bien decía Paco, dijiste que era, ¿sí? La defensa sustantiva, que no significa ir al fondo. Me encantó esa diferencia, la aplaudo, porque nosotros siempre asimilamos lo sustantivo al fondo y lo otro a lo formal. Y no, la sustantivo en este caso es la sustancia sobre la cual discurre la audiencia de control de la acusación. Y esa sustancia tiene aspectos formales que hacen a su sustancia y tiene aspectos de fondo. Claramente, cuando hablamos de la fundabilidad de la acusación o la plausibilidad de la acusación, estamos hablando de un aspecto de fondo. No vamos a ingresar ahí, simplemente lo vamos a analizar en su apariencia, en su verosimilitud, sin emitir un juicio conclusivo, como decía antes. ¿Había alguien más que había...? ¿Sigue la defensa pensando que lo perjudica? No, puede ser. Y se admite, ahí vamos a ir, Ivonne, a asumir nuevamente la defensa ahora. Buenas tardes a todos. Hay una línea muy fina. Yo entiendo lo que vos decís, Alejandro. En el caso específico, el rol de los operadores, de todos los operadores penales de tránsito de la judicatura o del ministerio, desde la defensa pública, ¿sí? Formamos parte del Poder Judicial y que estaríamos en otras situaciones, es fundamental establecer cuál es el hecho, fundamentalmente, pero muchas veces en la práctica nos pasa a los defensores que esta intromisión no es a los efectos de sanear el proceso o de establecer los hechos concretos, sino que hay otras intromisiones peligrosas y que por eso todos los defensores reaccionaron. Tenemos experiencias como que después que termina una audiencia le pregunten, ¿tiene algo más para decir al diputado? Cuando el diputado ya se abstuvo. Y lo hacen hablar y lo hacen declarar. Como si fuesen unas últimas palabras en el debate, digamos. Claro, y es una discusión preventiva. Por eso los defensores, cuando vos lo dijiste, reaccionaron todos y bueno, fue todo. O sea, la intromisión para sanear un proceso, pero no para ayudar al fiscal, que en muchos de los casos se está dando y te quería aclarar que esa era la reacción. Me parece fantástico. Pero que todos los... Y seguramente a lo largo cuando tenemos el sermón, creo que tenemos nosotros el 14, si no me equivoco, ¿no? No tiene siempre una. Todavía no han confirmado. Ah, bueno. Están confirmadas las fechas. Bueno, sí. Está confirmado. Bueno. O sea, yo en los roles... 14 viernes. Pues ya lo acomodé para... No, es la de Mariana que viene ahora en marzo. Ah, estamos hablando de la de abril. Está bien. La tuya se encuentra en En abril. Te decía que a medida que todos entendamos cuáles roles tenemos, sobre todo la fiscalía entender que representa a la sociedad, el juez en un sistema acusatorio solamente debe escuchar a las partes y resolver y sí sanear situaciones, pero como te digo, los finito y la defensa, por lo menos en lo que se refiere a la defensa pública, somos conscientes que somos parte de la sociedad y que en muchos de los casos nosotros tenemos la obligación constitucional del debido proceso y no del exceso por el exceso mismo y que nos quede muy difícil. Comparto, no se puede no compartir, lo mismo que el colega al final que hacía la acotación. Pero doctor, una acotación más. Alejandro, más fácil. Alejandro, acá tenemos, nuestro código tiene una cronología muy distinta a la que usted estaba señalando. Primero, el principal dice que la acusación será por escrito y contendrá esto. El Ministerio Público de la acusación notificará primero a la querella o a la víctima, Sí, luego a la defensa. luego a la defensa, y recién como cuestión preliminar entre el juez. Por lo tanto, yo entro ciego a la audiencia. Y si el fiscal me describe el hecho y yo advierto que están viendo lo que dice, que no hay nada, digamos, y si la defensa no objeta, que no tiene claridad, que no entiende bien, que no sé, yo no puedo no puedo decirle, no puedo tomar injerencia en ese aspecto, del aspecto de la acusación, perdón. ¿Por qué no? Y si no la conozco, doctor,
A menos que yo le diga al fiscal, a ver, léame la acusación a mí. Pero no está en el código que diga que se la tiene que leer al juez. Dice, empieza como cuestión preliminar, primer punto. Y lo cito. Sí, lo conozco. Dice, creo que utiliza la expresión previa incluso. no, objetar la acusación señalando defectos formales. El 370. O sea, objetar la acusación señalando defectos formales. Es un trabajo propio y a cargo de la defensa. Claro, a ver, por eso, si uno va al 370 y me agarro al 370, la audiencia empieza y dice como cuestión preliminar, la lógica, ¿sí? La lógica literal del texto me marca, bueno, arranco la audiencia por lo que tiene que plantear la defensa. Pero ¿qué genera esto? Básicamente genera lo siguiente, que automáticamente el juez va a ir a buscar la acusación antes de la audiencia para imponerse de un montón de situaciones de las cuales debería estar abstraído hasta el momento de la audiencia. Cuando alguien va a la audiencia realmente en pañales, escucha primero la acusación, porque en definitiva lo que el juez debe controlar es la acusación, pero no la acusación en función exclusiva de lo que la defensa plantee. Porque, la chica que fue alumna mía en la especialidad, ¿no? Natalia. La defensa tiene derecho a defenderse, pero no tiene derecho a no ser acusado. Una persona no tiene derecho a no ser llevado a juicio. Tiene derecho a defenderse debidamente de una acusación. Y esos derechos son los que busca tutelar el juez de la audiencia de control de la acusación. La mejor forma de acceder sin generar las distorsiones a las que todos tenemos siempre una marcada tendencia es producir la primera impresión en la audiencia. Lo primero que tienen que tratar de buscar es que verdaderamente la audiencia sea el centro principal de atención de todo el proceso. Sea una, si se resuelve con un abreviado en la audiencia de formalización de la acusación, etapa inicial del proceso, sean dos, si esto se resuelve en la etapa de control de la acusación, o sea tres, si se resuelve luego del debate. Pero es en la audiencia donde esto se debe resolver. Ustedes miran, no, bueno, pero también están las negociaciones entre fiscal y defensor y lo llevamos, sí, bueno, bárbaro, pero la decisión se adopta en una audiencia y en esa audiencia debe el juez recién tomar conocimiento, porque si no se generan las desviaciones, insisto, a las que todos tendemos. ¿Cómo logro preservar al juez de esa tentación y de esas desviaciones? Haciendo que la audiencia tenga sentido. Cuando un juez va con una mochila, con un bagaje a la audiencia, no solo se nota. El juez se abstrae muy fácilmente, empieza a mirar el celular, doctor, yo ya sé lo que la acusación dice. Y eso es peligrosísimo porque terminan resolviéndose cosas que la audiencia no se plantearon. El proceso se autodepura cuando uno se vacuna, es decir, se cura en salud. Cuando uno va a la audiencia y lo que hace es, señor fiscal, a ver, yo no sé, soy juez, me llamaron, tengo una audiencia, acabo de sentarme acá. Cuénteme usted que el fiscal que está acusando, a ver, ¿por qué hecho acusar? Más de una vez uno se encuentra con que la acusación oral difiere de la acusación escrita. Obviamente, ¿cómo se da cuenta el juez que va de primera mano? Porque en ese caso es el defensor el que viene a señalarle. Y hay algo que todavía ninguno de nosotros ha mencionado, que es la razón por la cual para mí prima esto. El primer control que tiene que hacer el juez, que en realidad ahí sí o sí es auxiliado por la defensa, es verificar si se cumple el requisito de congruencia entre la formalización de la imputación en la etapa inicial del proceso y el hecho por el cual viene acusado. Nadie puede ser acusado en términos de acusación llevada a un debate por un hecho que no se le formalizó adecuadamente en el origen. Por eso es que yo necesito que la acusación sea explícita, para que el imputado, no solo su defensor, porque las cuestiones preliminares no me las plantea el imputado, me las plantea el defensor. Entonces yo tengo un doble control de que se ha verificado ese principio de congruencia. Uno mira cualquiera de las audiencias que son públicas, de las que yo he sustanciado, lo primero que hago es, abro la audiencia
audiencia, digo en qué carpeta judicial se lleva adelante y me dirijo al imputado y le explico. Mire, señor, el objeto de esta audiencia es fijar el hecho por el cual el fiscal lo pretende llevar a juicio y determinar de cuáles son las pruebas de las cuales se van a servir, tanto la fiscalía como su abogado defensor. Esta es la base del debate. Ahora bien, señor defensor, le pido por favor que preste especial atención a la explicitación que va a hacer el fiscal de la acusación, a efectos de verificar, incumbe a usted, porque no me ha tocado participar, ustedes sí tienen un juez que se mantiene a lo largo del proceso, tienen el principio de juez natural con continuidad. Nosotros tenemos un principio de juez natural, pero entendido de otra manera. Nosotros entendemos que el juez natural es el juez institución, no es la persona del juez. Pues el juez se fue de vacaciones, falleció, ¿y cómo lo reemplazo? A ver. En realidad, yo aporto, acá tampoco. En un determinado proceso, durante la etapa investigativa, a mí me puede tocar más de distintos jueces. O sea, hay un juez natural, que me dice colegiatura de jueces, o de plata. Y ahí cualquiera de esos jueces participa en la audiencia, aunque haya intervenido otro antes. Así es. Perfecto, bien, celebro. Pero sí sigue siendo el mismo estrato el que participa en la audiencia de control de la acusación. En el caso nuestro, nosotros tenemos que es el juez de revisión, que integran los tribunales de impugnación, los que actúan como juez de la audiencia de control de la acusación. Y yo tengo oportunidad, digamos, a nivel federal, y he notado, sobre todo, no había criterios uniformes. Entonces, cuando entramos a la audiencia de control de la acusación, hay algún conflicto, no, está la prueba, en cambio hay jueces que sí le pedían a las partes que desarrollen un poco de estudiar el caso como para analizar incluso la admisibilidad de la prueba, sobre todo para analizar pertinencia, reiteración de lo que ustedes tienen una opinión privada. Y a mí me queda el resto, digo, ¿de quién es la prueba? ¿Es de la parte del proceso adversarial? ¿Es del proceso? Porque ahí tenemos otro problema, doctor. Lo que está pasando, por ejemplo, a nivel provincial, con Código Viejo, es que vamos a una audiencia preliminar de la manera que me dicen, en la cual hay una audiencia de control de la acusación, no se objeta la prueba, y cuando sale la resolución, el tribunal de oficio dijo que en el proceso yo defino incluso el orden, el que se pone los testigos, e incluso qué prueba admito o no admito, que no fue objetado. Entonces, yo creo que hoy en el nuevo sistema, sobre todo afianzando lo que es la adversariedad, el sistema adversarial, las pruebas son del par. Y el tipo estará dado por aquellas pruebas que manifiestamente regular y demás, que es difícil en este sistema coartarle a cualquiera de las partes que llega a debate con su teoría del caso, su prueba. Coincido, pero a ver, ahora ya vamos a ir a la etapa de admisibilidad de prueba. Porque, perdón, sí, doctor. Perdón, Alejandro, quería contar algo quizás sea interesante. ¿Tu nombre? Pablo. Yo soy juez de control, por lo menos así en ese rol de desempeño yo tiempo. Y quería comentarte que en el tiempo, de experiencia que tengo, que llevan casi 6 meses, desde que se inició con la materia de violencia de género y el narcomenudeo acá en la provincia, efectivamente creo que ha sido muy beneficioso. Los números que vos reflejabas hace un rato son muy similares a los de la provincia. No hay lo que comentaba el doctor Espinaza, esto de que iba a haber un derrotamiento en el juicio, toda vez que casi todos los procesos terminan por la vía de juicio abreviado y se produce una depuración muy importante. Después, en torno a lo que decía el doctor Salvatierra, yo creo que él se refería más bien al control de imputación, no al control de imputación, en la exposición de los hechos en esa primera etapa, que lo habíamos conversado de la otra oportunidad, y él tenía una posición un poco diferente a la mía. Yo le explicaba que la mía es similar a la tuya, proactiva, y donde entendía que sí había que circunscribir precisamente la sentencia en modo, tiempo y lugar del hecho, si no se viola el derecho de defensa del imputado. Y estamos para garantizar justamente eso, la garantía del imputado de defenderse adecuadamente. Después, la cuestión la tiene entre el control de la acusación. Escuché que se decía que el juez podía sortear la audiencia de acusación sin conocerla. Bueno, pues esto yo creo que es un error. Si bien nuestro código de procedimiento lo dice expresamente que se debe leer, verificar, o alguna de las partes debe explicar cuál es la acusación nuevamente, va de suyo que tiene que ser de ese modo. Primero para el control del principio de congruencia que debe existir entre la acusación, entre la imputación, el hecho inicialmente imputado y el que llega posteriormente a juicio, y además de ello porque el mismo código
si bien no es el mismo que el federal, varía el procedimiento en algún punto, exige que ello se hace por cuanto le requiere al juez que defina cuál es la prueba superabundante. Entonces no existe posibilidad de que el juez defina o si bien también proponga que las partes liberen el debate de la prueba innecesaria, debe conocer la acusación en edad. Si el juez no la conoce, no puede proponer estos acuerdos que están establecidos, que debe hacerlo en el código, ¿no es cierto? Y tampoco sacar todo aquello que sea superabundante. Hoy creo que tuve una audiencia donde eliminé 2 o 3 pruebas, o no hice lugar a 2 o 3 medidas probatorias que me requerían, y hicimos convenciones probatorias, y todo sobre la base del conocimiento de la acusación. No podría ser de otro modo. Así que quería acotar eso, el juez debe conocer la acusación. Bienvenido sea. No se puede dar cumplimiento a todo lo que prevé el código en el artículo 370 y siguiente. Miren, a ver, fíjense cómo de alguna manera siempre giramos sobre interpretaciones, incluso diferencias de criterios que puede haber entre varios de nosotros. Si esto fuese el orden federal y yo arrancara con esta charla, a veces me ha tocado dar cursos de capacitación y demás, ¿saben cómo arranco? Así. No lo tomen peyorativo, ¿no? Este es el ordenamiento procesal, supongamos que es el Código Procesal Penal Federal. ¿Sí? Voy caminando hasta el costado, todos tienen el suyo, todo el mundo sí, acá está, aquí tengo el mío. Me voy caminando hasta el tacho de basura y digo, ando el tacho. Así arranca mi chat. ¿Por qué? No solo porque es oral, porque cuando uno va a la letra del texto de la herramienta procesal, caen interferencias. Primero porque el Código Procesal Penal Federal es realmente bastante malo. Bastante malo. Seguramente peor que el que tienen ustedes en la provincia. Y segundo porque ya arrancamos con un elemento escritural. Arrancamos con una letra, tratamos de ver qué quiso decir el legislador. Y el legislador muchas veces es el mismo que legisló el código anterior. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eliminar los preconceptos. O en todo caso, trabajar sobre los preconceptos, que eso también, cuando el número es más reducido, uno dice, ¿vos qué pensás de esto y qué pensás de aquello y qué sé yo? Y va trabajando y va moldeando. Los que fueron alumnos míos en la especialidad saben que así trabajo, por ejemplo, el delito de trata de personas. Parto del preconcepto que tiene y después lo voy llevando hasta tratar de lograr una identificación. En esto pasa lo mismo. Pensemos el sistema adversarial sobre la base de lo que escriben los autores, Leticia, Lorenzo, por ejemplo. Es decir, una audiencia más, una audiencia menos, este nombre acá, este nombre allá, si está en determinado orden o no está en determinado orden. Pensemos con una lógica sistémica, no con una lógica arraigada en el terror literal de un articulado. Pensemos en una lógica del debate. ¿Cómo puede haber una cuestión preliminar que objeta una acusación si la acusación no ha sido explicitada? La lógica es, explicitame la acusación y luego te la rebato. ¿Sí? Una cosa. Una cuestión sobre esto que está diciendo. Entiendo, y en el código acá, cuando habla de la audiencia de control de la acusación, empieza en el 370, pero quien solicita esta audiencia es la acusación. Y por un principio y lógica pura, en verdad, la primera parte que interviene en la audiencia es la que solicita esta audiencia. ¿Sí? Entonces, queda un poco desdibujado. Yo los invito a reflexionar esto, y tiene que ver con lo que está diciendo el doctor Castellanos en este momento, de, si bien el 370 especifica planteos de la defensa, son planteos en función de un escrito del 365, que es el que tiene que presentar la acusación. Entonces, por una cuestión de prolijidad en el registro de audio y video, lo ideal sería que primero la acusación repita sus dichos, ¿sí? Y después recién entramos en los supuestos. Yo los invito a reflexionar y que vean si les parece o no, pero es por una cuestión de lógica y de prolijidad nada más. Queda desdibujado de que alguien que no pide la audiencia sea el primer interviniente en la misma, ¿sí? Y tenemos que ir al break. Terminemos entonces lo que es la primera de las subetapas y vamos al break y después volvemos con las restantes. Sí. Sí. La pregunta me ganaste de mano explicando eso. Nosotros desde la Oficina de Gestión corremos vista a la defensa
del requerimiento de elevación al juicio. Es muy probable que la audiencia, el defensor no se oponga al requerimiento, entonces no hay ningún debate en la audiencia. Pero el imputado conoce allí cuál es el hecho por el cual está siendo llevado a juicio. Bueno, la pregunta... ¿Ustedes notifican al imputado y al defensor cuando corre el traslado de la acusación al domicilio constituido o en forma personal al imputado? No. Los dos. Si está detenido se lo notifican en el lugar de detención y si no en el domicilio. De todas formas, la pregunta iba dirigida a lo siguiente, porque de ahí viene la polémica, si podemos llamar así. El juez, antes de celebrarse la audiencia, debe conocer o no la acusación. La teoría indicaría que no, y que se la hagan conocer en el momento de la audiencia. De la letra del código se desprende quizás que sí. Entonces, de alguna forma, cuando fuimos armando el procedimiento con los jueces o con la defensa, se llegó a la conclusión de que se debía correr vista, incluso el juez, del requerimiento. Entonces, llegaban a la audiencia todos conociendo la acusación, lo cual hace surgir un problema. ¿Qué pasa cuando el fiscal relata un hecho diferente al que ya escribió en la acusación? ¿Es válido o no es válido? Sí, te recuerdo. Lo ideal sería que el juez no tenga la acusación y llegue virgen a la audiencia. Lo ideal. Ahora, ¿qué es lo más práctico? ¿Y qué es lo que sucede en la práctica? Además, en la práctica lo que acontece, por lo menos en el orden federal, que la acusación es remitida. ¿Y por qué es más práctico? Porque luego, cuando se le dice al fiscal explicite la acusación, uno va señalando y advirtiendo si todos los elementos han sido respetados, si alguno de ellos ha variado, y eventualmente, si ha variado, señalarle si esa variación tiene que ver, porque lo que vale es lo que sucede en la audiencia. Entonces, si hay una rectificación, que muchas veces las hay, esas rectificaciones tienen que luego ser tomadas en cuenta para que en el auto de elevación se consigne justamente lo que ha sido parte de la oralidad. Incluso muchas veces se advierte al fiscal de las diferencias que hay entre la acusación. Si yo no la tengo, estoy sobre esa base. ¿Y por qué lo digo? Porque lamentablemente en la práctica, los tribunales orales, luego cuando inician el debate sobre la base de la prueba acusatoria escrita. Entonces, el juez admite o habilita una acusación según lo acontecido en una audiencia oral, y luego el tribunal inicia un proceso sobre un elemento totalmente distinto. Esta es otra razón por la cual la audiencia tiene que iniciar con la explicitación oral de la acusación, porque el juez, cuando resuelve admitir la acusación y pasar la carpeta judicial a la instancia de debate, lo hace en función de la acusación que le fue explicitada. Entonces, esto requiere esa corrección. Sí. En la práctica sucede eso, que nosotros tenemos, entonces tienen que hacer. Me pasa a mí con la prueba de la defensa. La prueba de la defensa, que no la tengo, que ahí yo tengo que apuntar, porque no la tengo, la agrego, digamos. Vos fiscal, vos juez, vos... Entonces tengo el requerimiento que dice el doctor, sí lo tengo. Me sirve a mí con esta práctica que se dice. La prueba que va diciendo el fiscal, yo la voy apuntando, la agrego, la apunto, la frío, le pregunto, pero cuando voy a la defensa, que va a agregar su prueba, a ellos ya no la tengo, porque a la defensa no hizo el aporte. Yo no me quiero anticipar, pero justamente cuando toquemos la etapa de evaluación de la admisibilidad de la prueba, van a ver que buena parte de esto que estoy diciendo, este tema de hacer explícita de forma oral la acusación, pero además tener el elemento escrito, sirve para el mejor orden, porque cuando se discuta luego sobre la admisibilidad de la prueba, no es lo mismo tener identificada la prueba que conocen todos a estar atento oralmente. Una audiencia de control de la acusación reclama 5 subetapas, que las explicito ahora y hacemos el break para a la vuelta abordarlas en forma más puntual. La primera es la generación del contradictorio, es decir, plantear concretamente cuál es la acusación, rectificada, depurada o no, y las cuestiones preliminares admitidas por el ordenamiento.
Superadas las cuestiones preliminares, se ingresa en las cuestiones de índole probatoria, ¿sí? Esas cuestiones de índole probatoria tienen que ver concretamente con las convenciones probatorias y la admisibilidad puntual de la prueba que cada una de las partes ha ido ofreciendo. La tercera de las etapas se vincula con los aspectos vinculados o con los aspectos relativos a la determinación del tribunal que va a intervenir. La cuarta de las etapas se vincula con los aspectos más consultación con las medidas cautelares que deben mantenerse o no, y la quinta, que en realidad está más fusionada con la primera, puede estar ahí, es aquellas cuestiones que por vía de actuación preliminar generan un debate individual y particular que a mí me gusta analizarlas en forma puntual y separada de lo que es concretamente el planteo del contradictorio, ¿sí? Porque el planteo del contradictorio versa sobre los aspectos formales de la acusación en muchos de los casos. En cambio, las cuestiones preliminares, ustedes en forma explícita, nosotros en forma implícita, tienen, por ejemplo, el planteo de nulidades procesales como un aspecto a señalar, que no tiene que ver con defectos formales de la acusación, tiene que ver con aspectos sustantivos de la pesquisa desarrollada por el agente fiscal. Bueno, evidentemente, entonces, avanzar sobre esos 5 tópicos, todo sobre la base de la oralidad, que el juez además después deberá transcribir en un auto, que necesariamente tiene que ir acompañado con la carpeta judicial que va a juicio, porque de otra manera no habría constancia documental que permita al tribunal conocer que ha habido alteraciones respecto de la acusación como fue presentada en forma original. Nosotros hoy tenemos ese problema. Tenemos el auto de elevación con todas las correcciones incorporadas, pero hay tribunales en el orden federal que insisten en partir de la pieza acusatoria tal y como fue presentada por la Fiscalía. ¿Por qué? Lo cual es realmente muy malo. ¿Por qué? Porque entonces la etapa de control de la acusación no sirvió para nada. Excluimos pruebas, se discutió sobre qué pruebas se admiten y qué pruebas no, se celebraron convenciones probatorias, se perdieron. Yo he tenido una audiencia de 14 horas. 14 horas continuas. Terminé de cama. Y después me entero que la acusación fue tal cual como fue planteada por la Fiscalía. ¿Me entienden? Es decir, esto no sirve. ¿Y por qué se hace esto desde los tribunales orales? Porque en definitiva lo que se busca es reflotar la vieja audiencia del 354, que es la audiencia de preparación de juicio, donde incluso ha habido tribunales que se ha resuelto que correspondía, o sea, se ha hecho uso de la opción por el tribunal unipersonal, y el tribunal dijo, ah no, unipersonal no, porque esto es un juicio muy complicado, entonces vamos a hacerlo colegial. Repartamos responsabilidades, culpas eventualmente, y esa no es la finalidad. Por eso digo, la idea de la charla acá es ver cómo las cosas suceden, pero también cómo las cosas deberían suceder y por qué, en todo caso, deberían suceder de tal manera, o para qué deberían suceder de tal manera, y por qué y para qué, a veces en la práctica conviene alguna adaptación. Un mensaje para los jueces del control en particular: no se priven, no se tienen que privar, pero no se priven de hacer ese auto del 372. Aparte de que es a prueba de tonto, porque está ahí, está detallado, punto por punto, perdón la expresión, pero está detallado qué tiene que contener. No se priven, porque es lo que acaba de decir Alejandro. Si no lo hacen, todo el trabajo de esta audiencia, que es tan compleja, queda en la nada misma. Y la defensa, en esto también hay que estar atentos de que lo que llega a debate sea el auto de elevación y no la presentación de la acusación para la audiencia de control de la acusación. Vamos al break porque